Muy bien, nos ocupamos ahora de los temas vinculados a la actualidad económica. Es realmente interesante lo que propone Facundo González esta noche porque la Argentina está atravesando un proceso de divergencia en cuanto a la grieta que se produce por los niveles de consumo. Hay sectores que están logrando una incipiente recuperación en cuanto a la posibilidad de compra de bienes y servicios y hay otros que han quedado realmente muy pero muy postergados. Facu, un placer en saludarte como cada día. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy Buen bien. arranque de semana. Y vos sabés que, bien dijiste, divergencias es una especie de dualidad en materia del consumo, que es una variable clave. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad de compra que tienen los bolsillos de los argentinos. Ahora, en esa Argentina tan segmentada, tenés casi un 70-30, y entre ese 70-30 hay un 30 que siempre tiene capacidad de ahorro, que tiene ese tipo de un poquito de bolsillo más holgado y que aprovecha estas oportunidades, al menos para tomarse revancha, a pesar de que también tuvo que ajustar un par de cinturones o por lo menos un par de botones al cinto en el último tiempo, pero después tenés un 70% de la gran mayoría de la población que evidentemente todavía continúa muy pero muy golpeada. Fíjate cuando empezás a ver y analizar qué pasa. Bueno, lo teníamos a Facu, lamentablemente perdimos el contacto, ya vamos a intentar recuperarlo, precisamente en el momento en el que estaba tratando de explicar por qué se está dando este fenómeno, ¿no? Particularmente con aquellos sectores que están logrando una incipiente recuperación en una sociedad que se mantiene con cierta dualidad, ¿no? Con un consumo que también Sí, es dual sí. y representa solamente el 30% de la población, decíamos anteriormente, hay un 70% muy complicado de acuerdo a lo que se está advirtiendo. Te estamos escuchando nuevamente, Facu, adelante. Bueno, evidentemente hay algunos sectores entre esos ganadores y perdedores. ¿Cómo puede ser que en la Argentina caiga el consumo de supermercados, el de mayoristas, el consumo masivo y caída del nivel de alimentos y sin embargo los consumos durables, aquellos relacionados tal vez a los bolsillos que tienen mayor capacidad de compra, como por ejemplo el sector automotriz, aumente el patentamiento de autos, de motos, lo que sucede en el mercado inmobiliario? Ojo con esto que por supuesto también habla a las claras de los periodos base. El periodo base para el mercado inmobiliario que hoy está teniendo un mejor presente, con mayor capacidad de crédito, por ejemplo, no tanto para las familias, pero sí con la existencia incipiente de crédito hipotecario, que aumentó un 20% del total de operaciones se hacen con crédito hipotecario. Eso es un muy buen número en uno de los sectores que venía muy postergado, que ahora está tomando de revancha. Pero claro, habla a las claras de la diferencia. No son los mismos hogares o las mismas personas o consumidores los que dejaron de consumir alimentos y se dedican a esta situación, sino que son de diferentes estratos socioeconómicos, algo que se empezó a notar cada vez más marcado en la Argentina, que denota un nivel de desigualdad muy pero muy fuerte. Ojo con este tipo de cuestiones que se vienen dando. Cae la venta de supermercados, cae la venta de alimentos, suben las de bienes durables, suben los de electrodomésticos. 30% subió, por ejemplo, la facturación de las empresas de electrodomésticos, producto de un nivel de mayor demanda en los primeros meses, al menos en el primer cuatrimestre de este 2025. Lo mismo sucedió con los autos. Patentamiento de mayo contra mayo de 2024, el mismo mes, casi 50% más de unidades 0 kilómetros en la Ujú, Argentina. sí. Bueno, evidentemente refleja que hay bolsillos que al menos transitan mejor nivel de margen al momento de capacidad de compra, algo que está muy relacionado a una mejora en términos competitivos con respecto al peso, que ha recuperado terreno para consumir en dólares en el mercado interno, no tanto, pero mucho en el mercado externo, sobre todo porque el dólar ha quedado atrasado este último tiempo y con la apertura de importaciones, obviamente los productos importados, ahí sí nuestro peso ganó terreno en poder de compra de esos productos. Ojo con esta situación, Maxi, porque acá no todos pueden disfrutar de este panorama, la gran mayoría todavía están muy endeudados y está esperando al efecto aguinaldo para ponerse al día con las deudas y Claro. también para tratar de sostener el nivel de consumo masivo. Bueno, vos mencionaste la palabra endeudamiento. Me parece que es a lo que recurren muchos sectores de la población a la hora de poder adquirir un bien de consumo a través de planes de financiación o a través de un crédito, como anteriormente mencionabas. Y la otra cuestión es, bueno, arranca el mes de junio. Los asalariados se van a hacer de un margen extra que tiene que ver con el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario. Todo esto se va a volcar a consumo. La gente va a especular, aquel que tenga la posibilidad de no gastarlo y mantener al menos una mínima capacidad de ahorro. ¿Qué crees que puede pasar?
Bueno, te voy a dar un dato. ¿Qué pasó en abril? Tras la salida del cepo, más de 1 millón de argentinos, de personas físicas argentinos que tenían la posibilidad, que antes estaba mucho más limitada, se volcaron al mercado de cambio. ¿Qué Ajá. compraron? Dólares para atesoramiento, cerca de 2.000 millones de dólares que después no quedaron en las cuentas bancarias. Así que atenti con este plan colchón para tratar de que los dólares que están fuera del sistema pasen al sistema a través de consumo. Pasó todo lo contrario, por lo menos tras la salida del cepo. Primer dato. Ujú. Segundo, eso estamos hablando de los argentinos que tienen capacidad de compra Claro. o ahorro. La gran mayoría queda por afuera de ese terreno y va a utilizar el aguinaldo para solventar los gastos que venía postergando. Sobre todo porque en el mes de junio volvieron a aumentar las prepagas, los colegios privados, obviamente los servicios, y eso evidentemente le quita mucho margen a la capacidad de ir recuperando poder de compra. Y esa es la gran realidad de los bolsillos argentinos, que tratan de hacer al menos malabares para hacer equilibrio en las cuentas y tratar de, si están expuestos a una gran deuda, bajar un poquito la exposición de deuda. Sería una de las mejores recomendaciones al momento de encontrarse con más pesos para consumir, o también para empezar a reacomodar ese presupuesto de cara a futuro. El aguinaldo es un respiro muy importante, lo van a recibir cerca de casi 12 millones de asalariados que hay en la Argentina, un poquito menos de 12, no alcanza a 12, pero claro, en la Argentina son al menos 30 millones de población económicamente activa, y una gran mayoría de argentinos que no van a recibir ese plus, o porque son monotributistas y facturan, o porque son autónomos y no viven de acuerdo a un ingreso fijo. Ujú. Y ni te cuento los que Sí. están fuera del sistema, que no tienen al menos la posibilidad de tenerlo garantizado al medio aguinaldo de junio, pero seguramente se va a volcar la gran mayoría de los trabajadores a sostener el nivel de consumo y las ventas, y habrá que ver también si eso termina desarrollando en mejores niveles de facturación para las empresas relacionados al consumo masivo, que hasta Bien. ahora parece viene dormido. Una radiografía de lo que nos está pasando a los argentinos en mayor o menor medida. Creo que esto describe un poco, no sé si la grieta o la brecha, la desigualdad de la cual estamos hablando entre distintos sectores, ¿no? Aquellos que acceden y aquellos que están cada vez más fuera del sistema.